Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos aquí a El Testimonial. Ahora está con nosotros Juan Yavirac Pasos Carrillo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Tiene una tecnología superior en planificación y gestión del transporte. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Bienvenido a nuestro programa. Y la primera pregunta, ¿por qué se decidió abrir la atención al público en Quito, centro agudo de la pandemia, desde el 11 de agosto pasado? Muchas gracias. Adelante, le escuchamos. Un saludo de la Agencia Nacional de Tránsito. Estamos, bueno, no desde el 11 de agosto, un mes antes ya se abrió la atención, porque teníamos que regularizar muchos procesos en el tema de documentos habilitantes que tenía la comunidad. Teníamos alrededor de 41,000 procesos de licencias en turno que estaban suspendidas y logramos en ese mes, pues obviamente, trabajarlo. Logramos atender hasta la última semana del mes, pero de ahí tuvimos un embate del coronavirus. Exacto. En los funcionarios de la agencia. Se nos contaminaron el 40% aproximadamente de funcionarios y tomamos la decisión de cerrar para poder sanitizar la agencia en la matriz y en las delegaciones que tenemos en Pichincha, y quedaron abiertas las agencias que estaban a nivel nacional. Para nosotros, pues obviamente esto ha sido un ejercicio bien complejo, ¿no? Bien complejo porque estamos trabajando con la vida del funcionario, con la atención que dirigimos a nuestros usuarios, y estamos cumpliendo todos los procesos que están estipulados por el Código Nacional. Y en este sentido, tuvimos esta alerta, tomamos las decisiones a tiempo, gracias al apoyo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transporte, del señor Presidente de la República, y logramos hacer, pues obviamente, una recuperación nuevamente de nuestro servicio desde el martes pasado, el 11, ya repotenciando a los compañeros de funcionarios de las otras agencias. Hicimos una nueva reorganización con un plan de contingencia que lo desarrollamos y logramos nuevamente abrir. Hemos trabajado ya 5 días efectivamente atendiendo una gran cantidad de personas, 1,500 personas al día, 1,200 personas al día. Claro. Y en las otras agencias también estamos trabajando sin ningún problema. Pero lo que sí quiero ser enfático es que si tengo otra alerta que tengo contagios y cosas así, nuevamente lo voy a cerrar en función de proteger la vida y la salud de los compañeros en general. Claro. Básicamente Ya también nos de estamos los poniendo a usuarios. tiempo con de los usuarios, obviamente, ¿no? Porque es que nuestro trabajo está dedicado para ellos, ¿no? Claro. Sí, son un poquito complejos, le puedo contar, porque la gente viene bravísimos a la fila que se hace afuera, pero esas son las cosas que nos toca pasar como servidores públicos. De Creo acuerdo. que el beneficio de esto es poder atender, el poder servir, y nosotros como Agencia Nacional de Tránsito hemos estado desde el inicio, desde el día 1 de la pandemia, hemos estado en territorio trabajando. Gracias a Dios, mi equipo cercano no se ha contagiado y una persona se contagió, la directora de planificación, pero ya está terminando su proceso de cuarentena, pero no ha dejado de atendernos, está trabajando en teletrabajo, y eso es digno de resaltar. Claro, Porque la situación, Juan, de la población que concurre como usuarios a la Agencia Nacional de Tránsito, en términos económicos se ha visto supremamente afectado por este tema de la pandemia, ¿no es cierto? Y hay casos en donde, por ejemplo, ciudadanos consultan y dicen, en nuestro programa, por cierto, tengo yo la licencia tipo B y también tengo la licencia tipo C. Económicamente me conviene sacar o renovarla a la licencia tipo B, pues la C es mucho más costosa. Pero ¿qué pasaría si a la C la dejo indefinidamente, no la renuevo y llega un momento a caducarse, o les dan dando alternativas, valiéndonos del ejemplo, a aquella población, a aquellos usuarios, para que puedan económicamente adaptarse a las circunstancias y la institución, naturalmente, darle las facilidades del caso, Juan? excelente pregunta, le cuento. Sí, voy a un poco a transmitirle esto del compañero, de la persona que le hizo. Pero verá, la ley
me dice que yo tengo que renovar la licencia que se caduca. Si yo tengo una licencia que saqué primero tipo A y después de un año saqué la tipo C, la tipo D y la tipo E, se me va a ir venciendo según los años, los cada 5 años. Entonces, primero se va a vencer la tipo A, que renovó la tipo A. El pago se hace por la renovación de la licencia. Si después, el otro año, se me vence la tipo B, renovo la tipo B, queda vigente la tipo A y las otras que todavía no están por renovar. Y así sucesivamente. O sea, el proceso no es que yo decido como usuario renovar la que yo quiera, sino es el sistema que acredita el hecho de la renovación por cada 5 años cuando se lo requiera. ¿Hay facilidades para la población, para los usuarios que acuden a la Agencia Nacional de Tránsito en términos económicos o están obligados por esta renovación prácticamente a hacerlo lo más pronto posible? ¿Hay flexibilidad de la ley por la emergencia? Pregunto, Juan. Nosotros tenemos, a ver, quiero comenzar con un mensaje claro. Las licencias que se vencieren en tiempo de pandemia, desde el primer día que salió el decreto presidencial hasta cuando dure el decreto presidencial de emergencia, las de esas licencias están vigentes, así estén caducadas. Entonces la gente no tendría que renovar, sino después de que pase la pandemia. Eso como primer punto. Como segundo punto, nosotros manejamos un proceso de cobro que está especificado por la resolución, que lo hace el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, y son costos fijos. Por ejemplo, para la renovación de una licencia tipo B se paga $68, para un duplicado se paga $26, y así por el estilo. Entonces nosotros, porque es una resolución del directorio, no podemos bajar valores o subir valores, sino tenemos que apegarnos a nuestro detalle de servicios por pago, ¿no? Otro de los puntos que queríamos consultarle, señor director, es la Asamblea Nacional inicia segundo debate de reformas a la ley de tránsito y otorga competencias a los GATS del país. ¿Podría mencionar algunas de ellas, de aquellas competencias que se trasladan a los municipios del país? La Asamblea Nacional no entrega competencias. No, me refiero La a las reformas a la ley de la, tránsito. la Constitución de la República indica que hay competencias que los gobiernos autónomos centralizados tienen que asumirlas, que son las obligatorias y las residuales. En las obligatorias está la competencia de tránsito, transporte y seguridad vial. La Asamblea Nacional hace una suerte de construir una ley orgánica de transporte terrestre o mejorarla en función de las actividades que pueda tener la Constitución al entregar esas competencias. Por ejemplo, la Asamblea Nacional no podría entregar ejes viales nacionales a gobiernos autónomos descentralizados. De acuerdo. Porque la Constitución no lo permite. ¿Sí? O además, regulación de transporte público que tenga competencia a la Agencia Nacional de Tránsito no podrá en ningún caso entregar la Asamblea Nacional a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? Porque el gobierno autónomo descentralizado hace gestión cantonal y la Agencia Nacional de Tránsito hace norma y regulación nacional. Entonces tiene dos principios completamente diferentes en la administración de la competencia. Una de las preocupaciones que señalaba el sector del transporte turístico es que se le daría también posibilidades o funciones de transportación turística al transporte escolar en estas reformas a la ley de tránsito. ¿Es correcta la apreciación, Juan? Bueno, nosotros como Agencia Nacional de Tránsito tenemos que indicar que nuestras modalidades de transporte están bien definidas. El transporte escolar institucional, el transporte turístico. El transporte escolar institucional es la modalidad que está entregada a los gobiernos autónomos descentralizados y hace gestión cantonal, ¿sí? Por sus características técnicas de los vehículos. Yo no puedo subir a una persona en un vehículo que tenga características de Euro 2, que no tenga sillones reclinables, como son los transportes escolares institucionales, y ponerles a servir a nivel provincial, porque técnicamente no sería
lo viable. Pero el tema del transporte turístico tiene vehículos, inclusive hasta Euro 4, que tienen características diferentes. Entonces, deberíamos cambiar las características técnicas de homologación de los vehículos para poder cumplir ese dictamen si es que la Asamblea Nacional lo aplica así. Obviamente nosotros a través de el veto presidencial podríamos revisar todo eso y seguir acercando al criterio que tiene la Asamblea Nacional desde la parte técnica. Por eso somos Agencia Nacional de Tránsito y nos encargamos acerca de la regulación. ¿Por qué se considera importante en estas reformas a la ley de tránsito incorporar el tema de la educación vial a la última etapa del bachillerato en el país? Es decir, incorporar la educación vial como materia de tránsito precisamente en la formación de los jóvenes. ¿Cuánto apoyaría aquello precisamente para la concientización en el manejo y responsabilidad del tema tránsito y movilidad en el país, en las nuevas generaciones, Juan? Bueno, yo soy líder de seguridad vial a nivel latinoamericano. Soy parte del ALCEF. Tengo uno de los Twitter más visitados acerca de los temas de acciones de inseguridad vial. Y yo creo que mi criterio va mucho más allá. No es solo los últimos años de la educación básica. Yo creo que debe estar en todos los escenarios que esta sociedad bien compleja sostiene. Porque sin duda alguna, ahora, por ejemplo, tenemos los conductores de motocicletas, los que hacen el manejo de encomiendas. Ahí están los siniestros de tránsito. Y ellos no están en un colegio, en una escuela, ellos están en una situación laboral. La seguridad vial es un patrimonio, o debe ser un patrimonio del Estado, ¿sí? Como cuidar una iglesia, tenemos también que cuidar la vida de la gente. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad vial, hablamos de respeto, de orden, de consideración, de buenas costumbres, de buenos hábitos, de planificación. Somos integradores. Entonces, cuando la seguridad vial se pone como primera evidencia, como la salud, como la educación, o parte de la educación y de la salud, porque en los dos componentes en donde se aplica la seguridad vial, están muriendo mucha gente o ha muerto mucha gente por el tema de pandemia. Pero cuando se abrió las primeras rutas de transporte intra o interprovincial, hubieron los primeros siniestros de tránsito y llenamos muchos sistemas URSIS con los heridos, ¿sí? Entonces, restamos de espacio en salud, ya es una alerta. O además, ahora que es muy telemático el tema de aprender, el Ministerio de Educación tiene la oportunidad, y nosotros como agencia vamos a apoyar eso, de poner los módulos de seguridad vial desde el primero hasta el último año de educación. Y también podemos ponerlo en la academia, en la universidad. Porque como estamos interactuando, como usted, estamos interactuando, yo tranquilamente puedo pasar mis pastillas o píldoras de seguridad vial sin ningún problema. Enhorabuena, eso contribuye también a bajar la siniestralidad de tránsito en el país, que ha sido supremamente alta en los últimos años, Juan. Queremos agradecerle por esta participación que ha tenido en nuestro programa y naturalmente la apertura de siempre para poder en futuras conversaciones abordar estos temas muy importantes para la sociedad ecuatoriana, Juan. Por supuesto, en el Día del Peatón les damos un saludo. Nosotros creemos que el peatón es básico para una movilidad sustentable, específica, real. Primero estuvo el ser humano caminando por este mundo y sabemos ahora que somos la primera opción, ¿sí? El respeto al peatón. Nosotros como Agencia Nacional de Tránsito trabajamos siempre para salvar vidas y obviamente siempre para atender a ustedes que nos ayudan a comunicar estos mensajes. Juan Yavirac Pasos Carrillo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, aquí en El Testimonial. Muchas gracias, Juan. Ustedes.